Este lunes se declara la culpabilidad o asume la culpabilidad el Mayo Zambada. Este es uno de los principales narcotraficantes, al menos en las últimas décadas, y quizá el más importante de los líderes del crimen organizado. La historia desde su captura hasta esta declaración de culpabilidad pareciera sacada de una serie de televisión. Veamos, el Mayo Zambada ha tenido durante mucho tiempo la reputación de ser un criminal astuto que evitó ser capturado por décadas. A menudo, gracias a sus vínculos cercanos con funcionarios gubernamentales y en especial militares. De hecho, su secuestro en julio pasado por un hijo de su antiguo socio Joaquín Guzmán Loera, más conocido como El Chapo, fue orquestado de tal manera que las autoridades mexicanas no pudieron avisarle. Frank Pérez, abogado de Zambada, dijo que el acuerdo de su cliente con los fiscales federales no incluye ninguna disposición que lo obligue a cooperar con los investigadores. La ayuda de Zambada García podría haber resultado perjudicial no solo para quienes estén implicados directamente en el cartel de Sinaloa, sino también para funcionarios del gobierno que, según los investigadores estadounidenses, lo han apoyado durante años. Bien, primeramente quiero señalar algo. Las operaciones del Mayo Zambada y del cartel de Sinaloa en general no se pueden entender ni explicar sin la complicidad de distintas autoridades de gobierno, desde las policías municipales hasta los más altos niveles del poder político en México. A diferencia de lo que quizás muchos intuyen o esperan, las declaraciones del Mayo Zambada podrían implicar no solamente al actual gobierno, sino a los pasados, llámese desde el PRI, el PAN, etcétera, ya que las operaciones del Mayo Zambada han trascendido los partidos políticos y ha sabido, por lo menos en el menor de los casos, poder continuar sus labores de narcotraficante sin importar quién esté al frente de los gobiernos. Es en ese contexto que seguramente la clase política en todos sus niveles y de todos los sabores y colores han de estar muy atentos, nerviosos y ansiosos sobre las declaraciones que pudiera dar el Mayo Zambada. El Mayo Zambada fue trasladado en avión a través de la frontera por un rival y entregado a agentes federales estadounidenses. Se declarará culpable a cargos de narcotráfico según un documento judicial, que esto será este lunes. Ismael Zambada, también conocido como El Mayo, fue acusado ante el Tribunal Federal de Distrito de Brooklyn. Fue acusado de dirigir un grupo criminal que, además de conspirar para asesinar a miembros de bandas rivales, traficaba con drogas como cocaína, heroína y metanfetamina a través de la frontera entre México y Estados Unidos. Bien, el julio del año pasado fuimos testigos de algo, insisto, digno de una serie. Creo que ni al mejor escritor se le hubiera podido ocurrir, de cómo una avioneta entraba a Texas siendo esperada por agentes de la DEA y del FBI. Y mientras todo esto se daba a conocer, poco a poco se iba filtrando la información de la posibilidad que justamente en esa avioneta iba el Mayo Zambada, quien estaba siendo trasladado a los Estados Unidos de forma ilegal, dado que no fue por parte de las autoridades, ahora lo sabemos, fue por parte de los Chapitos, hijos de quien fuera su socio. Una historia de traición y narcotráfico, de esas que a muchos les gusta escribir. Bien, a raíz de esta entrega que se da en julio del año pasado, el gobierno de México insiste y ha estado insistiendo hasta la fecha a las autoridades estadounidenses de que se comparta la información al respecto de dicha operación. Sin embargo, los Estados Unidos han sido muy cautelosos en compartir la información con México, con el gobierno de México, justamente por la pérdida de confianza que existe. Como en un video anterior lo comentamos, en gran medida esto se debe al caso del general Cienfuegos, donde Estados Unidos lo aprende y México hace hasta lo imposible por rescatar al soldado Cienfuegos, cosa que terminó por perjudicar esta relación bilateral y por una clara y contundente pérdida de confianza hacia las autoridades mexicanas. Asimismo, mientras se especulaba en aquel momento qué había sucedido con el Mayo,
Este publica la siguiente carta. El Mayo aseguró en una carta que fue traicionado tras ser citado a una reunión con los Chapitos, el gobernador Rocha y Cuen, el mismo día del arresto. La misiva conectó explícitamente su captura con el asesinato del ex rector, a quien se refirió como su amigo desde hacía muchos años. Lo mataron a la misma hora y en el mismo lugar donde me secuestraron, afirmó en su declaración por escrito. Se puso en la mira el contubernio entre la política y el crimen organizado, así como la influencia del cartel de Sinaloa en las más altas esferas del país. Su publicación coincidió con una visita de López Obrador y la electa Claudia Sheinbaum a Sinaloa. Bien, hay que recordar esto que es muy importante. El mismo día que la avioneta aparece en Texas entregando al Mayo Zambada, se da la noticia del asesinato del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cue. En una primera instancia, el gobierno de Sinaloa, a través de la Fiscalía del Estado, hay que precisar, anuncia que Cue sufrió un intento de asalto en una gasolinera, que el asalto salió mal y ahí le disparan y lo asesinan. En ese momento dan a conocer el video donde se ve a una persona acercarse a su pickup en una gasolinera, activar el arma, dispararle, y es lo que nos dan como respuesta a este asesinato. Hay un punto que quiero destacar y que nos habla perfectamente o nos describe tristemente cuál es la realidad de nuestro país. Cue tenía una serie de conflictos con el gobernador de Sinaloa, conflictos políticos con Rocha Moya, y esta es la justificación para trasladar al Mayo Zambada a dicha reunión. El Mayo Zambada, siendo el mayor capo de la droga, iba a actuar como una especie de intermediario entre estas dos figuras de la política sinaloense, entre el gobernador del estado y el rector, quien en ese momento era diputado electo. De ese nivel es la infiltración del narcotráfico en la política mexicana. Sobre lo de Melesio Cue, la Fiscalía General de la República aceptó un golpe a la Fiscalía de Sinaloa al denunciar que la investigación del homicidio de Cuen estaba plagada de irregularidades. Las autoridades federales expusieron errores en la necropsia, omisiones en la escena del crimen, inconsistencias en el video del ataque y que se incineró el cuerpo de la víctima antes de que se agotaran las indagatorias. El Ministerio Público lanzó también un duro mensaje a sus contrapartes estadounidenses, al acusar que no se había facilitado información elemental sobre la aeronave, el piloto, ni los documentos que avalaran la llegada de los narcotraficantes a Nuevo México. En el comunicado se afirma, además, que el avión salió de Sinaloa y no de Sonora, que es lo que se había dicho primeramente. Y una disculpa, fue en Nuevo México y no en Texas, como lo dije anteriormente. Bien, ¿por qué es importante este acuerdo al que está llegando el Mayo Zambada? En las tensiones bilaterales que se han profundizado con este nuevo periodo de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, pues ha habido ya la entrega de 55 narcotraficantes de alto, de lo más arriba del escalafón de estas organizaciones criminales. Asimismo, se tiene el acuerdo de Ovidio Guzmán y se estima próximamente el de más narcotraficantes. La política estadounidense ha venido a aumentar la presión sobre México y el Mayo Zambada va a ser una pieza clave para esto. De tal manera que en la política que se viene o en la relación, Estados Unidos va a tener en su poder la zanahoria y el palo. ¿A qué me refiero con esto? Si México, Claudia Sheinbaum en lo particular, su gobierno, su administración, coopera en los términos que Estados Unidos quiere que coopere, seguramente le van a ofrecer la zanahoria. ¿Qué sería la zanahoria? Poder empezar procesos contra políticos de la oposición. Como lo dije al principio de este video,
para que el Mayo haya podido operar como lo vino realizando por décadas, va a haber implicados de todos los partidos. Implicados que pueden terminar tras las rejas o al menos señalados o con procesos judiciales en los Estados Unidos, lo cual caería como anillo al dedo a la narrativa y a la propaganda del gobierno actual. Por otra parte, si se niegan a cooperar, si se niegan a que realmente esta relación bilateral se fortalezca en contra de los grupos del narcoterrorismo, seguramente Estados Unidos va a aplicar el palo. ¿Qué sería el palo? Pues habría que poner atención a cuál es la actitud del gobernador de Sinaloa, Rocha Moya. Asimismo, estas reuniones extrañas que se tuvieron en múltiples ocasiones por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, yendo a darle el espaldarazo a Rocha Moya y donde se veían seguido en Badiraguato. Pues bien, espero que les haya gustado este video. Si es así, deja tu comentario, tu like y suscríbete al canal.